Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo. Ya llevaba algunas semanitas sin estar compartiendo la palabra con ustedes, pero qué bueno que en nuestra iglesia tenemos un equipo y que tenemos más maestros, más pastores para enseñar la palabra, y eso es muy bueno en una iglesia de sana doctrina. Es importante que nos acostumbremos a escuchar palabra de todos los pastores. En este momento ha estado compartiendo la palabra en este año el pastor Marco, pastor Kevin y mi persona. El anhelo es que sigamos avanzando y dándole lugar para que los pastores laicos también prediquen, así que más adelante estarán escuchando también otros pastores para que nos den la palabra, nos compartan la palabra, y eso es importante, ¿no? Eso es importante. Bien, amados, para mí es de mucho gozo, como siempre, compartir la palabra, pero sobre todo cuando voy a empezar una nueva serie. Yo disfruto las series. Yo soy un apasionado con las series, porque es la forma en que hemos descubierto en las iglesias de sana doctrina que es la mejor manera de edificar una iglesia, es la mejor manera de darle un alimento balanceado a una iglesia. A veces un domingo se predica una cosa, otro domingo otra cosa, y ahí la gente a veces no es, eso es como cuando la alimentación, hay que tener balance en las cosas. Entonces las iglesias de sana doctrina, en su mayoría, no todas, por las últimas décadas han implementado este modelo de predicaciones en serie. Ese es un modelo no nuevo, eso ya lleva hace mucho rato en las iglesias de sana doctrina. Nosotros pertenecemos a nuestros rediles. Hay rediles que toman un libro de la Biblia todo un año y lo estudian todo un año. Aquí a veces hemos hecho eso, pero sobre todo aquí buscamos la manera que sea expositivo, temática, es decir, buscamos un tema, pero buscamos un pasaje para exponerlo versículo por versículo. Entonces aquí hay series que nos han durado un año también, pero en su mayoría no duran un año, duran 3 meses, 2 meses, eso es lo que duran realmente las series en nuestra iglesia. A veces hay series corticas, como la serie que compartió el pastor Marco hace poco, de mucha bendición para nosotros en esta época, preparándonos para celebrar un mes de amor y amistad. Bien, por algunos años yo vengo haciendo unas transiciones como iglesia con ustedes. Algunos no lo han percibido, otros sí, y es que hemos venido puliendo algunos cursos de discipulado para que cada persona que llegue a nuestra iglesia, que venga ya sea de la iglesia católica o que venga de otra iglesia cristiana evangélica, pueda encontrar aquí en nuestra comunidad una ruta a seguir, que usted pueda tener un paso a paso y que pueda ir creciendo de manera escalonada y que pueda ver que hay un orden en las capacitaciones. Por eso nuestros discipulados tenemos rutas donde les llevamos paso a paso. La serie que acabé de terminar con ustedes hace poco, que se llamó Virtudes, ¿se acuerdan? Hablando del camino del peregrino, virtudes para una entrada triunfal, y estuvimos sobre todo basándonos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en los primeros versículos. Estuvimos mirando versículo por versículo y ahí estuvimos viendo 7 virtudes que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente. Yo siempre tomo la serie con la que termino y cuando empiezo una nueva serie retomo de ahí. Entonces voy a retomar la serie pasada para recordarles a ustedes que el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de su segunda carta, que yo lo toqué por ahí muy de vez en cuando, pero no profundicé porque lo dejé para esta nueva serie. Entonces está en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, en el versículo 1. Y en el versículo 1,
Pedro nos dice, así como hubo falsos profetas, también habrá falsos maestros entre ustedes. Voy a volver a leer eso. Así como hubo falsos profetas, también habrá falsos maestros entre ustedes. Esta serie va a ser una serie maravillosa. Va a ser una serie que nos va a dar unas bases firmes para cuidarnos de los falsos maestros, para cuidarnos de los falsos profetas. Usted no se puede perder ningún fin de semana por el resto de año, porque esta serie va a ir todo el resto de año. Hoy estamos iniciando algo que yo he iniciado por los últimos años, algo que se llama Iglesia Reformada, siempre reformándose. Lo hemos hecho para el mes de octubre, pero en esta oportunidad, en vista de que necesitaría por ahí unas 13 predicaciones para esta serie, entonces no me da el mes de octubre, me tocaría seguir en enero, y en enero tenemos otra serie, si el Señor nos da la vida. Ya saben cuál es la serie que compartimos por los últimos años en enero. ¿Cuál es? Uy, me encanta cuando todos contestan así en coro, al unísono. Qué cosa tan linda. De hecho ni se escuchó porque todos lo dijeron al mismo tiempo. Qué bonito. ¿Se acuerdan? A ver, otra vez más, haga recorderis. En enero, ¿qué es lo que yo predico por los últimos años en enero? Cruza tu Jordán. Cruza tu Jordán. Estamos en el libro de Josué. Entonces, esta serie no se me puede ir en enero. Yo tengo que terminar en diciembre. Entonces, iglesia, hoy empezamos Iglesia Reformada, siempre reformándose, que es un tiempo especial de doctrina para nuestra iglesia. En los últimos 2 años compartí sobre la segunda venida de Cristo, una doctrina tan polémica, tan controversial, y si usted es nuevo y nos visita de otra iglesia evangélica, vaya a nuestro canal de YouTube y busque la parte donde dice listas o los listados, y ahí aparece algo sobre la segunda venida de Cristo. Disfrutamos 2 años y fue algo muy profundo que hicimos, que no tengo tiempo de recordarles ahora. Quiero empezar hoy a modo de introducción. Cuando terminé la serie pasada, yo les dije que íbamos a empezar un discipulado nuevo en nuestra iglesia. Y lo estoy escribiendo, porque yo no lo tenía. Lo estoy escribiendo. Y ya vamos en la 7ª semana de ese discipulado. Cuando digo la 7ª semana no es en orden cronológico, sino que llevo escrito 7 semanas para estudio. Y ya usted puede entrar a la plataforma, es un estudio gratuito. Y ahí está el camino del peregrino. Entonces les regalé el libro El progreso del peregrino para que lo descargue. También les estoy regalando un video por partecitas para que también se ilustre un poco. Y están las tareas, porque también hay para descargar el discipulado semana a semana. Entonces tiene para trabajar toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y que descanse el fin de semana. Entonces ahí tiene para que disfrute grandemente. Entonces, para los que ya están en este discipulado, que están familiarizados con este lenguaje, en El progreso del peregrino, John Bunyan, que es el autor, un puritano, un teólogo del siglo XVI-XVII, este hombre nos habla de manera metafórica que en este camino espiritual, en este peregrinaje que vamos rumbo a la ciudad celestial, en ese camino nos vamos a encontrar enemigos que una y otra vez nos van a estar, ¿qué?, desviando del camino. Y hay unos enemigos que él habla de unos personajes, y uno de ellos es evangelio falso. Yo no sé si has leído esa parte, pero él identifica a uno de esos enemigos como evangelio falso, porque hay evangelios falsos. En el día de hoy hay muchas iglesias que, entre comillas, la fachada es evangélica. Y cantan las mismas canciones que nosotros, y a veces hasta el estilo de predicación es parecido. Y uno dice, ay sí, una iglesia de sana doctrina. Pero cuando uno se sumerge en esa iglesia, se mete por varios meses en esa iglesia y empieza a escarbar sus discipulados, empieza a escarbar sus enseñanzas, se da cuenta que no es un verdadero evangelio, que son evangelios adulterados. Y no voy a dar nombres ahora de iglesias así que tenemos en Bello y en Medellín, porque no quiero herir sensibilidades de nadie en esta mañana. Solamente para que tenga claridad, si nos visita por primera vez, aquí enseñamos que el único que salva es Cristo.
La iglesia nos salva. ¿Estamos bien con eso? Pero tenemos que buscar una iglesia de sana doctrina en donde congregarnos. Pero la iglesia nos salva. Por eso yo no voy a predicar iglesia, yo voy a predicar a Cristo. Y de eso es que vamos a hablar en esta serie. Entonces, esos personajes como evangelio falso, sabio mundano, esos nombres que le puso Bunyan, sabio mundano, esos que se dan de muy espirituales, mentiras que son más mundanos que cualquiera. Entonces hay que cuidarnos de ese tipo de personas. Él también identifica un personaje que se llama hipocresía. Sí que hay hipocresía en las iglesias. Entonces son personajes ficticios, por supuesto, que nos están ofreciendo atajos, consejos razonables, a veces nos muestran caminos alternos para evitar precisamente esto, para evitar la cruz. El evangelio verdadero siempre hablará de la cruz de Cristo, siempre hablará de Cristo como el centro. No hay nada más. Cuando Pablo dice, me propuse entre ustedes no predicarles ninguna cosa más, sino a Cristo y a este crucificado. Y eso es lo que hacemos en esta iglesia. Aquí solamente exaltamos el nombre de Jesucristo. Pero ahí tenemos falsos maestros y profetas aún por televisión, aún por esos megacanales, por esos canales tan famosos, y ahí la gente está ahí recibiendo evangelio falso. Y no estoy diciendo que todo, pero por favor, hay que tener discernimiento, hay que pedirle discernimiento al Señor para que esos mensajes, esos programas, poder extractar de ahí lo bueno. Y cuando usted ve que la mayoría son cosas malas, ¿para qué ve eso? Yo no gasto tiempo en eso. Cuando yo a veces miro ese tipo de programas es como para mirar qué enseñanzas falsas están enseñando hoy por hoy para poder alertar a la iglesia, pero hace rato dejé de ver ese tipo de cosas. Cuando hablamos precisamente de esta serie, estaba buscando un título para darle a la serie y yo dije, bueno, y tenía como 5 alternativas desde título para la serie, pero llegué al final a un título muy sencillo. Y alguien dirá, no, pues tan creativo, no, tan creativo ese Renzo. Y el título que le puse es, yo creo. Yo creo. La palabra yo creo, cuando nosotros como iglesia cristiana, evangélica, bautista, porque somos una iglesia bautista, cuando nos preguntan ustedes en qué creen, que podamos con convicción decir, yo creo en esto, creo en esto, creo en esto. Yo creo que ahora escuchamos un cántico precioso, basado precisamente en el credo apostólico. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Nosotros en el día de hoy tenemos que acatar esa llamada de alerta de Pedro cuando nos dice, así como hubo falsos profetas, también habrá falsos maestros entre ustedes. En el día de hoy esos falsos profetas, esos falsos maestros no se nos van a presentar de pronto con vestiduras raras, no, se nos presentan camuflados como nosotros. Hablan parecido a nosotros, cantan parecido a nosotros, pero ahora se nos están presentando de otra manera. Y son falsos maestros y falsos profetas que a veces nos están enseñando que Dios quiere que seamos felices y no importa cómo vivamos esta vida. Y eso es lo que nos están enseñando. Falsos maestros que nos están enseñando que no necesitamos arrepentirnos, que solamente es acéptese tal y como usted es. Y entonces ahí entramos en una cantidad de enseñanzas donde antiguamente se decía que era pecado, ya no es pecado, sino que ahora toleramos cualquier cosa y aceptamos cualquier cosa. A las personas hay que aceptarlas, claro que sí, pero no podemos estar de acuerdo con todas sus conductas pecaminosas. Porque hay iglesias que en este momento están recibiendo a todo mundo y permitiendo que hagan lo que quieran, y aún son líderes de sus iglesias y pastores viviendo una vida totalmente desordenada. Hoy falsos maestros se nos están presentando diciendo que el juicio, que la venida de Cristo para juzgar al mundo, que esa palabra juicio, que eso no hay necesidad de predicarlo en el día de hoy porque estamos bajo el nuevo pacto, que ahora hay una gracia nueva. Eso es lo que yo llamo gracia barata, porque si bien es cierto la salvación es por gracia, no me la gano, no la compro, no la merezco, pero eso no quiere decir que la salvación no sea costosa. Costó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso tengo que vivir una vida acorde a Jesucristo. Si yo digo ser cristiano, tengo que parecerme a Cristo. Tengo que hablar como Cristo.
pensar como Cristo, caminar como Cristo, comportarme como Cristo. Y yo sé que eso es una meta muy alta, pero esa es la meta que todos tenemos en este lugar. Cristiano, que es el personaje del progreso del peregrino, o Christian, como se le dice en inglés, o cristiano, casi es desviado más de una vez por esas voces: falso evangelio, sabio mundano. Cada rato querían desviarlo por el camino. Pero ahora, si miramos el apóstol Pedro, cuando nos hace esta advertencia, Pedro ya es un hombre anciano, pronto va a partir, pero Pedro quiere dejarnos como una especie de mapa, como una guía, como una brújula. Y ese bastón que nos deja Pedro es la palabra del Señor. El mapa es esa verdad apostólica que nosotros confesamos. Nosotros somos una iglesia cristiana y apostólica. ¿Por qué cristiana y apostólica? Porque seguimos las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles de Jesucristo. Eso somos nosotros. Por supuesto que ese no es el nombre que aparece en nuestra iglesia, pero somos una iglesia cristiana y apostólica. Entonces, como en los días de Pedro, las herejías a veces no llegan anunciándose como tal, no, simplemente cuando menos piensas se infiltran en nuestra iglesia falsos maestros, falsos profetas. Mencionaba en el día de ayer y hacía alusión a algo que nos pasó al pastor Marco y a mi persona. Primero fue a mí, después fue a Marco. Cuando dimos un curso de membresía, yo estaba en el curso de membresía hace poquito, todos terminaron muy bien, estuvieron de acuerdo, porque en el curso de membresía tenemos unas doctrinas básicas y decimos: en esta iglesia, para ser miembro, usted tiene que creer en estas doctrinas esenciales, y siempre compartimos como 7, 8 doctrinas básicas. Y todos dijeron: sí, estamos de acuerdo. Oh, sorpresa. Estábamos nivelando ahí como equipo pastoral algunas ovejas para recibirles como miembro, y el pastor Marco tuvo una conversación con uno de esos personajes, un personaje de ellos del curso de membresía, y digo así para no dar nombres. Y entonces ahí en el curso de membresía ya el pastor Marco se da cuenta que este hombre tiene una enseñanza totalmente errónea de Jesucristo. No creía que Jesucristo era Dios. Y tenía una enseñanza sobre el nacimiento de Jesús totalmente blasfema, que ni siquiera la voy a mencionar. Y entonces Marco empezó a indagar, y ya cuando él se ve en cierta manera desenmascarado, descubierto, era un hombre infiltrado acá, quería hacer daño en esta iglesia, porque dijo que sí estaba de acuerdo sin estar de acuerdo. Pues él solito, cuando ya lo desenmascaramos, solito se fue de la iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso, por favor, mire a la persona que está... No, mentira, no. Todos ustedes son de sana doctrina. Todos ustedes están siguiendo el verdadero evangelio. Hoy estamos enfrentando unas enseñanzas terribles en nuestra iglesia evangélica latinoamericana. Y digo latinoamericana porque esto no es solo en Colombia que estamos afectados. Tenemos un evangelio de la prosperidad que nos ha hecho tanto daño en Colombia. Esos pastores que solo predican plata, todo es plata. Y cuando lo ven a usted, no lo ven como una persona para crecer espiritualmente, sino cuánto ganará esta oveja. Y no voy a dar nombres para no herir sensibilidades, pero al menos sé de una iglesia aquí en Bello. Yo sé que hay varias, pero hay una iglesia que cuando usted llega por primera vez y le hacen la invitación que hacemos casi todos, a que se tome un cafecito o que se lleve un recuerdo de la iglesia, lo primero que le preguntan dentro de un listadito de preguntas: ¿usted en qué trabaja y cuánto gana? ¡Qué descaro! De primera entrada preguntarle eso a alguien, ya uno ve el interés que tienen sobre esa persona. Y estos falsos maestros a veces están ahí como si fueran de sana doctrina, ahí metidos en las iglesias. Esto está lleno. Me tocó vivir una época hace algunos años atrás, cuando era joven y bello, aunque no vivía en Bello, pero era joven y bello. Qué sé yo, tendría por ahí 30 años. Y hubo una época en Medellín donde esto se volvió una cosa viral, se viralizó. Y entonces eran hombres que llegaban en la iglesia, a veces venían de Centroamérica, de otros lugares como profetas invitados, y entonces llegaban aquí a la iglesia, por decir algo, y para hablar de la prosperidad usted tenía que sembrar. Sí, claro que la Biblia habla de sembrar, pero no de esa manera.
Y entonces el sembrar era, venga, todos aquí adelante, sus anillos, sus relojes, todos, y a un lado los anillos, a un lado los relojes, y era una manera de sembrar. Y después los presionaban, tiene carro, por favor, las escrituras, una casa, un apartamento, porque usted tiene que sembrar en el reino. Y les daban un lavado de cerebro, la cosa más impresionante. Cuando menos piensan, no, veía cómo la gente venía a la iglesia trayendo las neveras, los televisores, no para el bazar. Eso era para el pastor. Pastores sinvergüenzas, por no decir otra cosa. Evangelio de la prosperidad. Entonces, para usted mostrar que es un bendecido, usted tiene que mostrar prosperidad. Tiene que tener el carro de última gama, tiene que estudiar en el mejor colegio, tiene que tener la mejor ropa. No estoy en contra de eso. Usted puede tener un carro de marca, usted puede tener buena, pero que no predique eso, que si una persona no tiene ropa de marca también es espiritual y bendecido. Es que eso es lo que estoy tratando de decir, no se dejen engañar. Evangelio de la prosperidad. Aquí no enseñamos evangelio de la prosperidad. Aquí enseñamos que Dios nos prospera, sí. Pero aquí enseñamos, como Pablo y como los apóstoles, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Tener momentos de crisis económica, eso no es sinónimo de pecado. A veces son situaciones que pasan en nuestra vida y no tienen nada que ver con pecado. Entonces no se deje engañar. Tenemos ahora falsos maestros enseñándonos no solo evangelio de la prosperidad, el evangelio emocional. Ese evangelio emocional donde las experiencias sustituyen la Biblia. Ya no es qué me dice la Biblia, sino cuál fue el último sueño que tuviste. ¿Cuál fue la última visión que tuviste? ¿Cuál fue la última profecía que te dieron? Yo no estoy en contra de eso, porque en esta iglesia creemos que el Espíritu Santo se sigue moviendo y sigue hablando a través de sueños, yo creo eso. Sigue hablando a través de visiones, yo creo eso. Sigue hablando a través de profecías, yo creo en eso. Aunque otros son cesacionistas, yo no soy cesacionista. Esta iglesia no es cesacionista, somos continuistas. Creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero nosotros no vivimos de profecías, no vivimos de sueños, no vivimos de visiones. Vivimos es de alimentarnos con la palabra de Dios. Estamos claros con eso. Hay personas, iglesias donde ya la Biblia pasó a un segundo plano. Y ahora es siempre, hay ovejitas que no dan un paso, no se mueven si el profeta o la profetisa no le dice algo. Ah, no, es que el profeta todavía no me ha dado permiso. Qué miedo llegar a una iglesia así, qué miedo. Cuando no es iglesia donde la gente hace en fila para que le profeticen. Yo no veo la diferencia cuando tú vas a estas casas que aparecen por aquí en Bello, en Marinilla, en Fredonia. Se lee el tarot. Le hacemos el trabajo, etcétera, etcétera. Brujos, brujas, yo no veo diferencia. Por eso a veces digo que hay muchos brujos y brujas en las iglesias, a veces camuflados de pastores y de líderes. Tengo una lista larga, pero no voy a cansarles en esta mañana. Solamente para decirles que estos caminos están siendo presentados como más compasivos, caminos que nos están presentando como más inclusivos. Es decir, aceptemos a todo mundo. Ahí tenemos la iglesia de Canadá, que es las iglesias en Canadá, el país, escúcheme, de donde venimos nosotros como Rediles. Nosotros pertenecemos a la iglesia bautista no de Estados Unidos, sino de Canadá. La bautista de Estados Unidos se le conoce como bautista del sur. Los de Canadá se les conoce como bautistas del norte. Nosotros somos del norte, bautistas del norte. Y qué tristeza, una iglesia tan linda en Canadá, iglesias tan hermosas en los últimos años se han desviado totalmente por esta cuestión de lo inclusivo, que yo creo que ustedes me están entendiendo. Esta bandera de los colores como si fuera un arcoíris. Ustedes me están entendiendo qué quiero decir yo con eso. Y entonces ya están aceptando a todo mundo, no importa tu orientación sexual, no importa. Eso no es pecado, eso es para las iglesias antiguas. Ahora somos modernos, Dios nos ama a todos. Claro que Dios nos ama, pero Dios no tolera el pecado. Y el pecado seguirá siendo pecado toda la vida. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pedro nos advierte con claridad que esas personas, como ven en pantalla, niegan al Señor que los compró, lo niegan.
¿Cómo lo niegan? Con sus enseñanzas, con sus conductas. Niegan el señorío de Cristo, niegan el verdadero evangelio. Por eso tú y yo como cristianos siempre vamos a caminar, y a veces con otros hermanos en la fe, pero a veces se nos van a pegar personas en el camino que no tienen un sano evangelio. Y yo tengo que aprender a defenderme de esas enseñanzas de esos hermanos y hermanas. A veces puede ser dentro de nuestra misma familia, que tenemos personas que pertenecen a otras religiones y a veces quieren que nosotros nos salgamos de nuestro camino para seguir el camino de ellos. A veces tenemos un familiar testigo de Jehová, y si usted nos visita por primera vez y es testigo de Jehová, déjeme decirle que aquí te aceptamos, te respetamos, te amamos, pero no estamos de acuerdo con las doctrinas de los testigos de Jehová, porque son doctrinas que niegan la palabra del Señor. Entonces yo no puedo caminar con un testigo de Jehová que cree que Cristo es creado, cuando Cristo no es creado. Cristo es el creador según la palabra del Señor. No podemos caminar por el mismo camino. Así que en esta nueva serie que yo estoy empezando hoy, ¿cómo titula esta nueva serie? Yo creo. Voy a empezar invitándoles a mirar segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Y de ahí yo quiero resaltar unas verdades importantes en esta mañana. Acompáñenme en la lectura, dice: por eso siempre estaré preparado para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya lo sepan y estén establecidos en la verdad que está presente en ustedes. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con diligencia para que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Padre, en esta mañana, permíteme a partir de este pasaje compartir unos principios, unas verdades en esta mañana que se queden grabadas en las mentes y los corazones de mis hermanos, y que esta enseñanza no solamente le sirva a nuestro redil norte, sino que sea una enseñanza que también pueda ser de bendición para otros rediles y también para otras iglesias bautistas y para otras iglesias de sana doctrina. Permite, Dios, que esta serie nos pueda ubicar, nos pueda guiar, nos pueda orientar en lo que es la sana doctrina. De antemano, gracias, Padre, porque estamos seguros que nos vas a guiar a través de nuestro Maestro, de nuestro guía, nuestro Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por guiarnos a toda la verdad. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En primer lugar, para los que toman apuntes, en esta mañana quiero decirles que la verdad que se olvida se convierte en peligro. La verdad que se olvida se convierte en peligro. Y para los que toman apuntes, voy a regalarles el título de la predicación de hoy, no de la serie, sino de la predicación de hoy, y es: tu fe necesita raíces profundas. Tu fe necesita ¿qué? Raíces profundas. Y cuando hablamos de raíces profundas, en este primer punto que estoy compartiendo, que la verdad que se olvida se convierte en peligro. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque después de advertirnos del peligro doctrinal que se cierne sobre la iglesia, cuando Pedro nos habla esto, él dirige su atención sobre todo a que miren algo, que ellos entiendan que ellos han recibido una verdad, que ellos han recibido una enseñanza espiritual, pero Pedro quiere que recuerden esas enseñanzas, que haya una memoria de esas enseñanzas. Pedro sabe que el olvido doctrinal es el primer paso hacia la desviación espiritual. Muchas veces hemos recibido enseñanzas aquí empezando el caminar espiritual, van pasando los años y no nos vuelven a enseñar los primeros pasos. Pues hay que estarlo recordando, así como papá y mamá le están recordando a sus hijos ciertas enseñanzas. Y uno dice: ay, otra vez con la misma canción, otra vez con Pero es que es importante que nos estén recordando las cosas. En el mundo espiritual es igual. Pedro nos dice en el versículo 12:
Por eso siempre estaré preparado para recordarles estas cosas. Yo como pastor coordinador quiero recordarles a ustedes cuáles son nuestras principales doctrinas que debemos de cuidar, que debemos de atesorar, que no podemos negociarlas, porque hay afuera muchas enseñanzas raras, muchos evangelios raros. Por eso es lo que nos dice Pedro. Pedro no le está escribiendo a cristianos ignorantes, sino a creyentes establecidos en la verdad. Pedro no está hablando con bebés espirituales. Pedro se está dirigiendo a una iglesia donde él lleva años predicándoles, pero ahora dice: yo sé que voy a morir pronto, entonces quiero recordarles lo que les he enseñado por mucho tiempo. Y él dice lo siguiente: no se conforma con que la iglesia ya sepa, porque él dice: ustedes ya saben. Pero él no se conforma con que ya saben. Él quiere volverles ¿a qué? Volverles a recordar, y lo dice 1, 2, 3 veces. Nosotros, en medio de tanto ruido que hay afuera, en esta cultura que no quiere profundizar en las cosas, necesitamos un ejercicio de memoria. Necesitamos un ejercicio de recordar, y eso es lo que vamos a hacer por estos 3 meses. Vamos a recordar cuáles son las principales doctrinas de una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina. Es decir, cuáles son las cosas que no podemos negociar con nadie. Y esto le va a ayudar para que usted pueda defenderse el día de mañana de un testigo de Jehová, de un mormón, de un unitario, para que se pueda defender de un seguidor de William Marion Branham, para que se pueda defender de un seguidor de William Soto Santiago, para que se pueda defender de... No voy a dar otros nombres para no herirlos acá. Entonces, iglesia, aquí es donde hay una verdad para nosotros, y es que no basta con haber escuchado la verdad. Hay que recordarla, repetirla y revivirla. Eso es lo que yo quiero hacer, revivir estas doctrinas otra vez, porque las tenemos olvidadas, las tenemos escondiditas. Hay que volverlas a revivir. Con la R, no se le olvide otra vez, recordarlas, repetirlas, revivirlas continuamente. Muy bien, en segundo lugar, quiero compartir en esta mañana, según las palabras de Pedro, del apóstol, que el cuerpo es una tienda, pero el alma es un encargo que hay que cuidar toda la vida. Sí, a veces cuidamos el cuerpo, claro que sí. Me gusta enseñar sobre cuidar el cuerpo físico, pero aquí Pedro está enfatizando lo más importante: cuidar nuestra alma. Cuidar nuestra alma. Él dice en 2 de Pedro 1:13, que lo tienen en pantalla: y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, recordándoles estas cosas. Miren lo que dice: estimularlos, recordándoles estas cosas. Pedro está hablando que el cuerpo es una tienda, porque eso es lo que aparece en griego ahí cuando él dice este cuerpo. Él habla ahí del cuerpo. El término griego es como una tienda, una metáfora que nos recuerda el carácter pasajero de la vida. Esto es pasajero, pero las cosas espirituales son eternas. Por eso es lo que más tenemos que cuidar realmente. En el versículo 14, no lo voy a leer en la pantalla, no está en pantalla, pero sí se los voy a leer. Usted puede seguir la lectura ahí, los que trajeron Biblia. Versículo 14: sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Cristo le reveló que él iba a morir. Y entonces Pedro dice: yo no me puedo morir sin primero recordarles estas palabras a mis hermanos. Les voy a volver a recordar lo básico, lo esencial. Entonces Pedro no se centra en su despedida, sino en su responsabilidad: despertar a los creyentes antes de partir. ¿Despertarlos de qué? De ese letargo. Las iglesias están hoy en día en un letargo, están dormidos, iglesias dormidas. Es más, ya hay hermanos en las iglesias que no quieren que le enseñemos doctrina. Dice: ay no, doctrina, qué pereza, qué pereza. Y hay iglesias que no resisten la doctrina, no la resisten, no les gusta, porque los pastores nunca le enseñaron doctrina. Esta es una iglesia que siempre hemos enseñado doctrina. Entonces, por eso me encanta el verbo que utiliza Pedro. Él dice estimularles. El griego en el término estimular implica más que enseñar, es sacudir, así como el temblor de ayer o de la madrugada. Yo no sé si era la madrugada o ayer, porque a mí yo me desperté. Ay, Dios mío, con ese algunos están, tembló.
Entonces, eso es lo que significa estimular, sacudir, remover del letargo, como quien despierta a un viajero que se ha dormido a lo largo del camino. Entonces, Pedro no quiere solamente informar, quiere despertar el alma, activar la conciencia, preparar al creyente para caminar en medio de la oscuridad, pero con los ojos bien abiertos, porque hoy en día sí que tenemos que aplicar la palabra, la advertencia de Pablo: el que crea estar firme, mire que no caiga. Conozco pastores que empezaron en iglesias de sana doctrina y hoy por hoy están predicando evangelio falso. Conozco hermanos aún de nuestra iglesia que empezaron aquí en una iglesia de sana doctrina y hoy por hoy están en grupos, en sectas falsas, creyendo que es la iglesia verdadera. Iglesia, el que crea estar firme, mire que no caiga. En tercer lugar, Pedro nos va a hablar del recuerdo como legado. Y cuando habla del recuerdo como legado, una y otra vez utiliza el término recordar, recordar, recordar. Versículo 15 del capítulo 1 de la segunda carta. También me esforzaré con diligencia. Mire, pastores, líderes que me escuchan, tenemos que esforzarnos con diligencia para cuidar nuestras ovejas. No son nuestras, son del Señor, pero son las ovejas que Él nos encargó y nos delegó. También me esforzaré con diligencia para que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Pedro está diciendo: me voy a esforzar a tal grado que aunque yo muera, estas enseñanzas que yo he sembrado en ustedes se van a quedar por el resto de la vida. Y eso es lo que yo quiero como pastor. Yo quiero sembrar estas enseñanzas en esta serie. Yo quiero dejar plasmado en nuestra iglesia unas 13 predicaciones que queden ahí para nuestro estudio, que queden ahí para las enseñanzas de los nuevos peregrinos, de los nuevos discípulos que se van a añadir a nuestra iglesia. Pero también quiero dejarlo para ustedes como un legado, para que de vez en cuando lo estén recordando esas principales enseñanzas, esas principales doctrinas. Para mí este versículo muestra el corazón de Pedro, un corazón de pastor, un fundador de iglesias. Él no está construyendo un imperio, él no está construyendo un reinito como están haciendo muchos pastores por ahí que se autodenominan apóstoles, querubines, no mentira, apóstoles, los grandes profetas, construyendo reinitos. Yo no estoy para construir reinitos en esta tierra. Estamos es para edificar el reino de Dios, no de hombres, sino el de Cristo. Por eso esta es una iglesia que va a ser muy celosa de aquí en adelante, muy celosa de la sana doctrina. Vamos a estar filtrando muy bien las personas que se nos van a unir a nuestra iglesia para estar seguros que usted está en la sana doctrina y que cree lo mismo que nosotros creemos. ¿Estamos bien con eso? A veces por el ánimo de avanzar, a veces no alargamos procesos y yo soy así, ni tan ni muy, pero yo creo que en este momento nos va a tocar alargar un poquito los procesos para aceptar a las personas como miembros en nuestra iglesia. Porque necesitamos primero asegurarnos que hablemos el mismo idioma. ¿Sí me estoy comunicando? ¿Cómo voy a caminar yo con otra persona que no cree en la Trinidad? Si aquí somos trinitarios. Yo no puedo caminar con alguien que no sea trinitario. Y en eso es que tenemos que asegurarnos. Entonces, aquí yo quiero, iglesia, solamente animarles a que le presten mucha atención a esta serie, porque como hemos visto, Pedro enfatiza la importancia de recordar lo que se nos ha enseñado. Y por eso, en cuarto lugar, mi último punto de esta mañana, quiero decirles a ustedes que hay una enseñanza hermosa condensada en algo que hemos llamado el credo apostólico. En el credo apostólico vemos un mapa confiable para la iglesia de Cristo y ha sido un mapa confiable a lo largo de los siglos. El credo de los apóstoles se llama credo de los apóstoles, no porque los apóstoles lo hayan escrito, no, ellos no escribieron el credo, sino que está basado en las enseñanzas de los apóstoles. Por eso se llama credo apostólico. Fue escrito siglo II, siglo III después de Cristo. Entonces es una enseñanza muy antigua, es una enseñanza cuando la iglesia no estaba dividida como en el día de hoy.
La iglesia se empezó a dividir después del año 1054 y esto se escribió en el siglo II y en el siglo III. Y ese credo se escribió precisamente porque se reunieron un grupo de teólogos, un grupo de pastores para poder escribir qué era lo que creían las iglesias de sana doctrina, porque se estaban levantando falsos maestros. Y había uno de esos falsos maestros que se llamaba Arrio, por colocarles un ejemplo. Yo no voy a alargar esto porque esto se iría de un seminario de historia de la iglesia. No, yo no voy a hacer eso. Pero Arrio empezó a enseñar que Cristo no era Dios. Y empezó a enseñar que Cristo no era eterno, que Cristo había sido creado. Entonces, claro, eso empezó a hacer daño en las iglesias. Y entonces por eso hubo la necesidad de reunirse un grupo de teólogos y de cristianos y empezar a escribir en qué creemos nosotros, qué creemos sobre Cristo. Y entonces hablaron de la deidad de Jesucristo. Y más adelante ese credo hubo la necesidad de ampliarlo a un credo todavía más detallado. Y entonces apareció un credo donde se enfatizaba todavía mucho más la enseñanza de Jesús, que ahorita pues voy a tratar de explicarles un poquito eso. Tengo aquí una lista de falsas enseñanzas que se dieron, pero no lo voy a hacer con ustedes en esta mañana. En su debido tiempo compartiré algunas cosas a lo largo de esta serie. Pero quiero decirles que el credo apostólico, la estructura del credo es trinitaria. En el credo se deja de una vez claro que como iglesia nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso el propósito inicial del credo fue proteger a los creyentes de las falsas enseñanzas. Fue proteger la iglesia de la confusión doctrinal. Eso fue realmente el propósito del credo apostólico. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana, que ustedes puedan entender que el credo apostólico tuvo como propósito también servir como una herramienta de enseñanza y de discipulado. Es más, antiguamente una persona no era bautizada si primero no seguía todas las enseñanzas del credo. Y ahí es donde yo quiero decirle que nosotros vamos a tener que alargar un poquito los cursos de membresía, porque no podemos aceptar a alguien como miembro sin estar seguro qué es lo que cree. Antiguamente lo hacían así, había que estar seguro y hacían declarar a la persona que se bautizaba: ¿tú crees que Dios es el creador? Y sí, yo creo. La palabra credo en latín, credo significa yo creo. La palabra credo viene del latín, credo. En español es yo creo. Por eso alguien dirá: no, pues tan creativo Renzo en la serie le puso yo creo. Sí, para que se quede claro que es lo que quiero enseñarles. Yo creo. Y el credo entonces será para nosotros como un mapa. Va a ser una guía para nuestra iglesia. Ese credo apostólico, me gustaría mostrarles la estructura rápidamente en pantalla. Nos habla de Dios como Padre, Creador y Sustentador. Nos habla de Dios Hijo como Redentor y Señor. Y nos habla de Dios Espíritu Santo como Consolador y Santificador. Somos una iglesia que creemos que Dios existe en tres personas diferentes. El credo atacó una herejía de su momento que se llamaba el modalismo. El modalismo era una enseñanza, uno de ellos, Sabelio, empezó a predicar que no había una Trinidad, que Cristo era el Padre, que Cristo era el Espíritu Santo, que todo era Cristo. Y esa es la doctrina que siguen los pentecostales unitarios de Colombia. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia sigue el modalismo, sigue a Sabelio. Los testigos de Jehová siguen a Arrio. Usted tiene que saber esas cosas, y si no las sabe, las va a aprender en nuestra iglesia, porque yo le voy a enseñar cómo defenderse de esas iglesias. Ahí tenemos familia, ahí tenemos amigos, los amamos, seguimos con ellos, pero no compartimos sus doctrinas. Y anhelamos que ellos salgan de esas falsas enseñanzas para que lleguen a la iglesia verdadera, a la iglesia de sana doctrina, porque la única iglesia verdadera es la iglesia que predica un evangelio verdadero. Y hay muchas, bendito sea el Señor, hay muchas, no solo los rediles, hay muchas iglesias de sana doctrina. Entonces, iglesia, en torno a esas confusiones trinitarias, ahí se afirman estas verdades maravillosas. Y vamos a recordar el credo, vamos a mirar en pantalla el credo. La mayoría de nosotros en Latinoamérica nacimos en una iglesia católica, la mayoría.
Estuvimos en una iglesia católica. De pronto los hijos nuestros, por lo menos mis hijos, no participaron de la iglesia católica nunca, porque mis hijos nacieron en una iglesia evangélica, porque papá y mamá eran evangélicos. Pero la mayoría de los que somos de Shakira para atrás como yo, sí venimos de la iglesia católica. Y en la iglesia católica, cuando íbamos a misa, y si usted es católico y nos visita por primera vez, en la misa siempre se recita el credo, porque el credo no le pertenece a ninguna iglesia en particular. El credo es de la iglesia. El credo se recita en la iglesia católica, se recita en la iglesia ortodoxa, en la luterana, en la presbiteriana, también en la bautista. Nosotros creemos en el credo. Toda la vida, por más de 20 años, he enseñado curso de membresía. Los que han estado conmigo en membresía saben que yo les hablo del credo. Ahí está condensado nuestras principales creencias. Y mira lo que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Sí creemos eso? Pueden contestar, yo creo. Otra vez. Entonces, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, significa católica, católica es universal. Creo en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. ¿Todos creemos eso? Sí lo creemos, claro que sí. Pero hay personas que no creen en algunas de esas doctrinas. Entonces voy por 3 meses a compartir punto por punto del credo. ¿Sabe cuántas enseñanzas hay del credo? Hay 12 enseñanzas. Se le llaman los 12 artículos de la fe. Teólogos, pastores, así se le llama. Los 12 artículos de la fe. Entonces voy a enseñar las 12 principales doctrinas que nosotros como Redil Norte tenemos que abrazar y creer, y no vamos a negociar por nada del mundo esas enseñanzas. Entonces quiero que se prepare, dígale a la persona que está al lado suyo, mientras yo refresco mi garganta, dígale al que está al lado suyo, dígale, no nos vamos a perder ninguna conferencia. Bien, como yo aprecio mucho mi público del domingo, voy a decirles algo que no dije ayer sábado. Primicia para ustedes, una primicia. En ese credo vamos a encontrar, le voy a adelantar cosas que va a escuchar acá en esta serie, va a ser fascinante. Es que yo ya voy adelantado. Cuando ustedes me ven así en ese silencio, que no me ven por varias semanas, es escribiendo y adelantando cosas. No es descansando. De hecho, estuve predicando en otras iglesias. Amados, miren, cuando dice ahí de Cristo, en ese segundo párrafo largo, descendió a los infiernos. ¡Qué enseñanza tan controversial! Prepárense, hoy no les voy a decir nada, pero prepárese, porque es una enseñanza polémica. Yo enseño que Él no bajó a los infiernos. Espere entonces para saber por qué el credo dice que descendió a los infiernos. Es una mala traducción de un término que se tradujo mal. Después les voy a hablar de eso. ¿Y sabe por qué se los digo? Porque en cualquier momento va a aparecer la segunda película de Mel Gibson, La Resurrección. Ya casi va a salir. Y si la primera fue un boom a nivel mundial, esta segunda película va a ser pero bien controversial. Y en esa película Mel Gibson habla y muestra a Cristo en los infiernos.
y Él no estuvo en los infiernos. Vamos entonces a esperar, no se me pierda porque en cualquier momento yo voy a enseñar eso. Y no lo voy a subir a YouTube. Hay que venir a la iglesia. Muy bien, hay un adelantico, no lo dije ayer, de verdad, ayer no dije eso, pero los quiero animar. Bien, vamos a hacer unas aplicaciones finales y yo quiero que se lleve algo de reflexión para su casa, porque lo primero que quiero decirles es que una fe, hay que confesar una fe confesada en tiempos de confusión. En estos tiempos de tanta confusión doctrinal tenemos que confesar doctrina sana, tenemos que confesar en qué es lo que nosotros creemos. Por eso, si usted es perezosito para la doctrina, cambie el chip. Por estos 3 meses diga, yo necesito, me voy a tomar el tiempo, lo voy a hacer de verdad, de corazón, porque a veces hay ciertos alimentos que a uno no le gusta, pero no dice, yo lo necesito para aliviarme, yo necesito para nutrirme. Entonces, bueno, si de pronto no le gusta mucho la doctrina, haga un esfuercito, porque esto va a ser de mucho provecho para ustedes. Esto nos va a dar salud a nosotros como iglesia, nos va a fortalecer como iglesia y nos va a dar identidad como iglesia. Somos conscientes de que ser confesionales no es un lujo académico, no. Ser confesionales es una necesidad espiritual. Por eso escuchen esta fecha, lo que ha sido el día de ayer y hoy es una fecha histórica para Redil Norte, porque es el día en que nosotros hemos anunciado públicamente, que yo anuncio públicamente que nuestra iglesia de aquí en adelante será una iglesia confesional. Confesional quiere decir que nosotros nos vamos a adherir, vamos a identificarnos con los primeros credos cristianos y con algunas confesiones de fe cristianas de siglos anteriores. ¿Para qué? Para cuidar la doctrina. Tengo que decirles a ustedes que hace 2 años nuestras iglesias Redil tomamos porque yo estuve en esa reunión como coordinador, tomamos la decisión hace 2 años que todas nuestras iglesias Redil se iban a volver una iglesia confesional, y nos hemos identificado con la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, pero también nos hemos identificado con otras confesiones de fe muy bonitas después de esa, y hemos adoptado como 3 confesiones. Cualquier redil, pertenezcamos a los redil, puede escoger cualquiera de las 3. Yo escogí Confesión de Fe de Londres, una confesión hermosa, preciosa, que en su momento la voy a compartir en la iglesia, no desde el púlpito, sino como un curso de doctrina para los que quieran estudiar. Entonces, decirles, iglesia, que nosotros somos confesionales de aquí en adelante, porque tenemos que tomar una decisión. Los pastores, ¿cómo hicieron la transición? Pastores, colegas míos de rediles, entonces han hecho la transición algunos, invitando a la iglesia a venir 1 horita antes de la celebración para estudiar la confesión de fe. Entonces yo tenía la alternativa de hacer ese modelo, pero nuestra iglesia no está enseñada a ese formato de venir antes 1 hora. Entonces yo dije, de pronto la gente no se nos queda para eso, o no viene temprano. Entonces yo más bien tomé otra línea que es válida, y es que antes de enseñar Confesión de Fe de Londres, primero tengo que darle los básicos. Y los básicos es como si usted fuera a estudiar trigonometría sin haber aprendido álgebra primero. Primero es álgebra. Entonces lo que yo voy a hacer es que les voy a dar primero el credo, que es, discúlpeme, que les voy a decir, es como Coquito. El credo es Nacho Lee. Coquito. Pero Coquito es que venga, vamos a estudiar cosas profundas. Pero primero el credo, que es cortico. Ya después, cuando dominemos el credo, que aprendamos muy bien las enseñanzas del credo, entonces ahí sí vamos a estudiar Confesión de Fe de Londres. Y no tiene que responder, pero la mayoría estará de acuerdo conmigo. La mayoría de los que venimos de la Iglesia Católica estuvimos toda la vida recitando un credo sin saber qué era lo que estábamos recitando realmente. No nos lo explicaron. Y llegamos a una iglesia evangélica y tampoco nos lo explican. Entonces por eso voy a empezar por lo básico. ¿Qué creyeron los cristianos de toda la vida? ¿Qué es lo que han creído toda la vida? Ahí está resumido en el credo. Número 2, a modo de aplicación, de reflexión, tenemos que aprender a refutar las falsas doctrinas. Usted tiene que aprender a refutar falsas doctrinas.
Porque si viene alguien a decirte que Cristo no es el creador, sino que Él es creado, y le dice, venga, muéstreme en dónde dice que Él es. Ay, no, venga, yo llamo al pastor Marco. Venga, yo llamo a Sandrita. Venga, hablemos con el pastor Renzo. No, venga, usted tiene que saberlo hacer, tiene que aprender a hacerlo. Todos los cristianos tienen que aprender cómo refutar, cómo presentar defensa de su fe. Entonces hoy abundan mensajes que parecen como bíblicos, pero no son bíblicos. Por eso el credo apostólico, la confesión de fe bautista de 1689 nos va a ayudar enormemente a cuidar nuestra iglesia de las falsas herejías. Número 3, exhortación a las obligaciones. Dios nos llama a confesar la fe de manera clara y constante. Hay un texto bíblico, no está en pantalla, pero se lo voy a leer. De hecho, es un texto que ayer pues no tuve el tiempo de hacerlo, hoy sí lo voy a hacer. Primera de Timoteo 3:15, donde Pablo le escribe a Timoteo y le dice una palabra muy puntual, muy interesante. Primera de Timoteo 3:15, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. La casa de Dios, la iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Por eso tenemos que predicar la verdad en nuestra iglesia, para cuidarnos de las enseñanzas falsas. Por eso, en cuarto lugar, a modo de aplicación, aquí tenemos que aprender que hay que hacer una amonestación pública. Y la amonestación la estoy haciendo en esta mañana porque no podemos dejar seguir siendo tan ingenuos, tan cándidos. Ay, sí, es que él es un hermanito, una hermanita en la fe, porque canta igual que nosotros, porque tiene la misma Biblia que nosotros, porque de pronto lleva buenos meses en la iglesia. ¿Yo qué voy a saber qué enseñanzas tiene ese hermano y esa hermana? Si le podemos llamar hermano y hermana. Así que la amonestación pública es que no podemos callar lo que sabemos, tenemos que compartir lo que sabemos. El silencio doctrinal se convierte en una puerta abierta a la confusión y a la herejía. No podemos callar lo que sabemos, tenemos que proclamarlo, tenemos que vivirlo. Y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Vamos a hacer más énfasis en la sana doctrina. Quinta aplicación. Aquí hay una palabra de consuelo para todos, y es que no estamos solos en esta tarea, en medio de un mar de confusión y de evangelios falsos. Qué bonito saber que hay muchas iglesias como Redil Norte que estamos muy interesados en ser una iglesia saludable, una iglesia sana. Si usted no sabe, allá está la visión de nuestra iglesia. Antes de irse, léala. La visión de nuestra iglesia es ser una iglesia sana, una iglesia saludable. Por eso decirles que antes de irnos a casita, qué bueno que nos hagamos un autoexamen. Y ahí tenemos entonces la última aplicación para nosotros en esta mañana. Y quiero que se haga esta pregunta con toda honestidad. Pregúntese en esta mañana y respóndase ahí a sí mismo: ¿sé realmente qué creo y por qué lo creo? ¿Usted sabe realmente por qué crees lo que crees? Porque el problema de muchos en el día de hoy es que tienen la fe del carbonero. Y yo no sé si usted ha entendido qué es la fe del carbonero. La fe del carbonero es cuando se le pregunta: ¿y usted por qué cree lo que cree? Ah, no, es que en mi casa toda la vida me enseñaron eso, papá y mamá me lo enseñaron. ¿Y usted qué va a saber si lo que papá y mamá te enseñaron era la verdad? Cada uno de nosotros tenemos que examinar, tenemos que probar, tenemos que investigar si lo que creemos realmente es la verdad. Por eso la salvación es individual, es personal. Yo no voy a llegar: no, es que mi papá y mi mamá me engañaron, ellos se equivocaron. No, iglesia, usted tiene que investigar la verdad. Y por eso hágase la pregunta: ¿sé realmente qué creo y por qué lo creo? Ahora hágase esta pregunta: ¿mi fe está anclada en la Biblia, confesada con la iglesia de Cristo, o depende de la predicación de moda, o depende del profeta de moda, o depende de la revelación de moda, del apóstol de turno, del profeta de turno? Hágase esa pregunta.
Si alguien me pidiera explicar el Evangelio en pocas palabras, ¿usted podría decirle a alguien qué es el Evangelio? Usted puede llevar a alguien a los pies de Cristo para que lo reconozca como el Salvador y el Señor de su vida de manera clara, porque si no, le va a tocar estudiar, le va a tocar esforzarse un poquito, porque ese es un llamado y una obligación de todos los hijos y las hijas de Dios, saber refutar las falsas doctrinas, saber orientar a alguien por el camino correcto. ¿Cómo vamos a guiar a las personas rumbo a la ciudad celestial si yo mismo estoy confundido y embolatado? Usted se imagina un ciego guiando a otro ciego. Cristo mismo lo dijo, los dos se van al hoyo. Así lo dijo Cristo, los dos se van para el hueco. Iglesia, quiero que terminemos en esta mañana con una frase que escribí. Si usted la quiere copiar, tomarle un pantallazo, porque nos va a acompañar por un buen tiempo. La iglesia que confiesa la fe se mantiene firme en la verdad, encuentra consuelo en la historia y vive con esperanza en el presente. Por eso hoy más que nunca necesitamos ser una iglesia confesional. Y eso es lo que quiero que le quede claro en esta mañana, que a partir de hoy seremos una iglesia confesional. Cierra tus ojos, vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, llegamos al corazón de esta predicación. No recordamos una doctrina por amor al conocimiento, sino porque nos recuerda a Cristo. Cada línea, cada frase, cada párrafo del credo, cada verdad que Pedro y los otros apóstoles querían que nunca olvidáramos, nos muestran, nos señalan a una persona viva que se llama Jesús. Señor, en esta mañana, cuando confesamos que creemos en Dios Padre, estamos reconociendo al que envió a su Hijo único, al unigénito. Cuando afirmamos que Cristo fue crucificado, muerto y sepultado, proclamamos la única esperanza que rompe nuestras cadenas. Cuando decimos que creemos en la resurrección, lo hacemos porque nuestro Señor vive y reina a la diestra del Padre. Recordar el Evangelio es recordar a Cristo. Confesar el credo es confesar que Jesús es suficiente, glorioso y digno. Afirmar la sana doctrina es amar a Cristo con fidelidad, no tener vergüenza en medio de un mundo que lo niega o que lo distorsiona. Cristo es la verdad que Pedro nos llama a recordar. Cristo es el motivo de cada línea del credo. Cristo es la esperanza del peregrino que no quiere desviarse del camino. Señor Jesús, en esta mañana te confesamos como nuestro camino. Recordamos tus palabras cuando dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Señor, en nuestra iglesia, haznos recordar lo que hemos recibido. Ayúdanos a amar la sana doctrina. Y mientras peregrinamos en esta tierra, sé tú nuestro bastón, nuestro mapa, nuestra meta, hasta ese día glorioso en que la fe se convertirá en vista y te veremos cara a cara, como nos lo promete tu preciosa palabra. Ahora, Señor, queremos confesar el credo apostólico resumido en una canción: yo creo. Iglesia, entonemos una vez más este cántico, pero hagámoslo con todo nuestro corazón. Hagámoslo con toda nuestra pasión, no como una simple repetición, sino que estamos reviviendo esas principales doctrinas que una vez se nos fueron entregadas en la palabra y en las iglesias donde nos hemos congregado. Iglesia, adoremos y exaltemos el nombre de Jesús.